Bienvenidos hermanos y amigos a este estudio nuevamente de la palabra de Dios, y qué deleite realmente es poder estar estudiando juntos la palabra de Dios, y también el deleite que pone el Señor en nuestros corazones cuando abrimos su palabra. Hoy día ya nos toca considerar o recordar o aprender lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versos del 1 al 6. Y vamos a dar lectura entonces a esta porción. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 1 al 6. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Muy bien, este pasaje entonces nos habla acerca de el trato que el apóstol Timoteo debe tener con los miembros de la iglesia, ancianos y jóvenes. Entonces vamos a ver ahora el versículo 1. Y en el versículo 1 empieza diciendo, no reprendas al anciano. Pablo le indicó a Timoteo que debe tratar con el debido respeto a los ancianos. Cualquier persona mostrará respeto a los que son ancianos. Vamos a mirar por un instante el libro de Levítico, el capítulo 19, y dice la palabra de Dios lo siguiente. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrando el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Vuelvo a leer. Delante de las canas, o sea, la gente anciana, te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Yo, Jehová. Y aquí nosotros encontramos entonces ese respeto por el cual en este tiempo y en el tiempo del apóstol Pablo se había perdido ese respeto por los ancianos. Pero en el libro de Proverbios, el capítulo 16, el verso 31, también nos dice algo con respecto al anciano, y dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. O sea, corona de honra es la vejez. O sea, vale decir entonces que es importantísimo que nosotros respetemos a los ancianos, que de alguna manera sean tomados en cuenta los ancianos. En alguna oportunidad me ha tocado estar en un bus, me ha tocado estar en un micro, y pues, ¿cómo me habrán visto? Que me han cedido el asiento. Entonces, de alguna manera uno se sienta y está cómodo avanzando. Pero uno se siente respetado, se siente halagado por este acto, no tan simple como es ceder un asiento. Pero dice que la corona del anciano es su vejez. Entonces, lo que nos está enseñando acá es cómo nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que tratar a los ancianos. Y todo lo que nos dice este pasaje es cómo tratar
a los ancianos, a las ancianas y a los jóvenes y a las jóvenes también. Dice, no reprendas al anciano. Y la palabra reprender en el griego antiguo significa golpear, golpear. Timoteo tenía que tratar a los hombres mayores con respeto y a los jóvenes como hermanos, como dice allí en el versículo 1, y a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, por un lado, Pablo le dice, trata con respeto a los ancianos, ¿no es cierto? Como a un padre, ¿no? Como a un padre, y a los jóvenes como a hermanos. Entonces, vemos aquí el primer mandato que hace el apóstol Pablo en este capítulo 5, que le dice, no reprendas al anciano. Esto no quiere decir que no debemos confrontar. Cuando algún anciano está andando en malos caminos o algún joven está andando en malos caminos, sí tenemos que exhortarle y confrontarlo muchas veces, confrontarlo con su pecado para que él pueda de alguna manera retomar entonces su conducta y también poder de alguna manera rectificar su conducta que está teniendo. En Tito, el capítulo 2, el verso 15, dice lo siguiente: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto le escribe Pablo a Tito. Tito, el capítulo 2, el verso 15. Y le está diciendo a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, con la autoridad que Dios le ha dado, en este caso a Tito. Entonces nosotros vemos acá que cuando hay que reprender, pues hay que reprender con toda la autoridad cuando alguien está por malos caminos. En primera de Timoteo, el capítulo 5, el verso 20, dice lo siguiente: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, Entonces, vale decir que la reprensión a una persona para que la iglesia aprenda a que no debe comportarse en doble camino. Debe ser reprendido, pero no con demasiada dureza, sino atacando no a la persona, sino el pecado. En el versículo 2 habla ya a las ancianas. Dice, versículo 2, a las ancianas, como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. A las ancianas, con honra, por lo que merece su edad, ¿no es cierto? Deben ser respetadas también. Debe ser un trato amable con nuestras ancianas, ¿no es cierto? Y darle la preferencia también a las ancianas. Y a las jovencitas, tratarla como a hermanas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se tratan los hermanos? Se tratan con respeto, con amabilidad, ¿no es cierto? No siendo una piedra de tropiezo, sino por el contrario, debo tratarlas como a hermanas. Y asegurarme de que esta conducta fuera también en ellas con responsabilidad, ¿no? No con irresponsabilidad, sino su conducta debe ser con responsabilidad, porque dice abajo, también dice con toda pureza. Pablo le dice a Timoteo, cuando trates a las jovencitas, trátala con toda pureza. Avanzamos en el versículo 3, dice,
honra a las que en verdad son viudas, a las que en verdad son viudas. En ese tiempo, pues toda viuda era menospreciada, ¿no? Si no tenía a alguien con quien le pueda dar comida, quien le pueda dar afecto, entonces de alguna manera se sentía mal y era ultrajada, era muchas veces despreciada. Sin embargo, el Señor Jesús, aun cuando estaba en la cruz del Calvario, Él le va a decir a Juan, le va a decir, he ahí a tu madre, y a María le va a decir, he ahí a tu hijo, dándole la responsabilidad a Juan para que tome cartas en el asunto con respecto a María. Entonces, honrar, dice, honra a la viuda. ¿Qué significa honrar? Es apoyar, sostener. Deberían recibir toda clase de apoyo de una forma digna. No eso solamente lo que nos sobra, sino en una forma digna. Del verso 4 al versículo 6, vamos a ver también entonces alguna explicación con respecto a lo que venimos diciendo. Las viudas son aquellas personas que se considera aquí que no tienen ningún familiar que pueda apoyarlas, que pueda sostenerla. Entonces, los que no tienen ningún pariente, entonces es así en verdad, son las viudas. Él no tiene familia que les pueda ayudar de alguna manera. Alguien que se queda sola, entonces está allí desventurada. Pero también en el versículo que hemos leído, versículo 4, dice, pero si alguno no tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, Esto nos recuerda la responsabilidad que los hijos adultos tienen para con sus padres y muchas veces con los abuelos. Entonces, debemos considerar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Entonces, decisiones o decisiones que uno va a tomar, también poder consultarles a ellos, porque también tienen la experiencia necesaria para poder ayudarnos. Dice que estos primero aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces es cierto, es una bendición tener un plato de comida, tener un lugar donde descansar, pero le dice acá a recompensar a sus padres. Vale decir entonces que estamos hablando de si viera la posibilidad de algunas moneditas para que pueda también él comprar lo que él desea. Pero en el versículo 5 dice la palabra, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Espera en Dios, pues tiene una fe real, una convicción real de que Jesucristo es su Señor y que solamente en Jesucristo puede hallar el descanso para su propia vida. Pero los que se entregan a los placeres son las personas que andan con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo. Y esto no debe ser así. Debemos, por el contrario, guiar a estas viudas a tener una fe sólida, una fe que pueda, en sus oraciones, pueda transformar la vida de la iglesia y están haciendo un trabajo arduo a través de la oración. Y de esta manera, entonces dice, la última frase dice, se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora somos vivos para el Señor. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, por lo cual está muerta. Así que hermanos, en esta tarde rápidamente hemos querido compartir con ustedes estas responsabilidades, muchas responsabilidades pastorales
que Pablo le entrega a Timoteo. Así que, hermanos, será hasta la próxima, al próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Tengan una felices Navidades, feliz Navidad, porque Cristo nuestro Señor ha nacido. Y ha nacido, y no solamente nació, sino que también recordamos su vida, su muerte y sobre todo su resurrección. Así que, hermanos, debemos gozarnos en este tiempo reflexionando en aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.